todo es soberano y eterno Dios, delante de tu santa presencia nos acercamos al trono de tu gracia en esta mañana, primeramente agradeciéndote por todo lo que tú has hecho en favor nuestro, dándonos la vida, dándonos el sustento, como dándonos la oportunidad de venir a alabarte y glorificarte, magnificar tu santo nombre. Gracias te damos por ello, y a la vez te pedimos que nos perdones si te hemos ofendido, si hemos obrado incorrectamente en pensamiento, en palabra o de hecho. Permítanos, oh Dios, hallar gracia delante de tu santa presencia, y permítanos, Señor, entrar en el Espíritu, estar dispuestos a la porción que tú tienes asignada en favor de nuestras vidas en este día, donde pedimos que seas tú circuncidando nuestras mentes, preparando nuestros corazones, y que podamos en este momento decirte: Señor, aquí estoy, te presento mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, todo mi ser, para ponerlo al servicio tuyo, para que seas tú el que tenga contentamiento, seas tú que se pase en medio nuestro, y que podamos recibir la palabra con denuedo, con gozo, y al finalizar este servicio podamos darte a ti una vez más honra, gloria y alabanza, Señor. Nos abandonamos en tus manos y pedimos tu bendición, la inspiración, y como tu siervo me reporto al servicio tuyo, pidiendo también que seas tú bendiciendo cada servicio a nivel de Colombia, del mundo, donde tu pueblo esté congregado alrededor de tu bendita y eterna palabra. Que seas tú, Señor, dando la porción a cada uno conforme la necesidad, y así nos abandonamos en tus manos, agradecidos contigo por todo lo que nos has dado, nos estás dando y nos has de dar, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos, amén. Esta mañana, saludándole a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos la bienvenida a su hermano José Jairo Moreno, que viene de Bogotá, los hermanos que nos visitan del Tabernáculo de Bogotá, y también la familia Herrera y nuestra familia Convariza. Y si alguien más nos visita, sea bienvenido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos están contentos de que Dios nos dé la vida y nos permita estar en pie todavía sobre esta tierra, donde entendemos que detrás de ello hay un propósito de parte del Señor en favor de cada uno de nosotros? Me gustaría que cantáramos este himno: Más aún estoy aquí. Hemos batallado, como decía yo el viernes, más de 25 años aquí en este púlpito, en el mensaje más de unos 27 años. Bueno, algunos de ustedes me van acompañando, los que iniciaron, llevamos nuestros 26, 27 años en el mensaje. Hemos tenido batallas, pruebas, dificultades, pero lo más hermoso es que podemos decir: más aún estoy aquí. Lo hermoso de todo esto no es el que empieza la carrera, es el que puede terminar la carrera. Y qué bonito que podamos vernos como familia y poder orar los unos por los otros, y poder mantenernos con el asta y la bandera en alto, ondeando el nombre del Señor Jesucristo, sabiendo que es el único nombre que está por encima de todos los nombres, en el cual nosotros podemos ser salvos. Qué hermoso cuando usted puede invocar el nombre del Señor Jesucristo para cualquier necesidad, para cualquier cosa, poder invocar ese nombre, que es el único nombre en el cual nosotros podemos tener garantía y beneficio de entrar al cielo, de poder ser liberados, de poder recibir las peticiones de parte de nuestras almas y poder recibir contestación de parte del Señor. Solamente en ese nombre lo podemos recibir. Si le podemos cantar al Señor con todo nuestro corazón: más aún estoy aquí. Años han pasado ya desde el día en que creí. Años han pasado ya desde el día en que creí. Duras batallas peleadas. Duras batallas peleadas. A ver si pudiera usted decirle con todo su corazón: más aún estoy
estoy aquí. No ha sido fácil avanzar. No ha sido fácil avanzar. Se ha hecho largo este camino. Se ha hecho largo este camino. Mas su mano poderosa, mas su mano poderosa hasta aquí me ha sostenido. Hasta aquí me ha sostenido. A ver, digámosle con todo nuestro corazón. Más aún estoy aquí, más aún estoy aquí, y porque yo lo quiera, Es tu gracia nada más. es tu gracia nada más, Señor mi Dios. Que lo han querido así. Una vez más dígale, más aún estoy aquí. Más aún estoy aquí, más aún estoy aquí, confiando solo en ti, Señor. Más aún estoy aquí, pues sé que tú Acabarás tu obra en mí. acabarás tu obra. Muchas veces he sentido Muchas veces he sentido que mis fuerzas desfallecen. que mi fuerza desfallece. Olvidar todo he querido. Yo olvidar todo he querido. Más aún estoy aquí. Más aún estoy aquí. Con todo nuestro corazón digámosle, Más aún estoy aquí. más aún estoy aquí. Porque yo lo quiera. Es tu gracia nada más, Señor mi Dios, que lo ha querido así. Más aún estoy aquí. Más aún estoy aquí. Estoy aquí. Confiando solo en ti, Señor. Más aún estoy aquí, pues sé que tú Lo más hermoso, acabarás tu obra. muchas veces he sentido Muchas veces he sentido sí, Señor, que mi alma desfallece. que mi fuerza desfallece. Yo olvidar todo he querido. Yo olvidar todo he querido. Soberana gracia del Señor, dígale, más aún Más estoy aquí. aún estoy. Aleluya. Con todo su corazón, dígale, Más aún estoy aquí. Y porque yo lo quiera. Es tu gracia nada más, Señor mi Dios. que lo has querido así. Que lo ha querido así. ¿Cuánto le damos su gloria al Señor?
Si me acompañan en San Juan capítulo 6, verso 51. La carne es muy débil. El espíritu está presto. Pero necesitamos al Espíritu Santo en nuestros medios. Cada uno de nosotros tenemos nuestras batallas, nuestra forma de luchar, porque Dios está lidiando con cada uno individualmente. Aquí nadie puede decir que no tiene pruebas. El que diga que no tiene batallas, bueno, yo podría decirle mis respetos y qué bendición tan tremenda. Pero aún dijo el profeta, llevo 30 años en este púlpito y desde aquí me toca pelearle al diablo. ¿Usted no cree que para poder traer una porción de palabra en favor del pueblo del Señor hay que batallar? Hay que pelearle al diablo. Hay que orarle al Señor. Tiene que disponerse para el servicio del Señor. Y el solo disponerse es una batalla. Es una lucha. Porque tiene que soltarse de todo. Y ponerse la mano del Señor. Y no traer los pensamientos de uno. Sino hay que dejar que la mente de Cristo sea la que obre a través del individuo. Y para eso se requiere una victoria. Y para obtener la victoria, pues tiene que entrar en guerra. ¿Sí o no? Porque ¿cómo se obtiene victoria si no hay guerra? Y para pelear se necesitan dos. Ese es usted mismo venciéndose a usted mismo, pero el diablo no lo va a dejar tan tranquilo tampoco. Lo más hermoso que lo que hay que entender, lo más hermoso, digo yo hermoso, es que cuando un hijo de Dios viene este mensaje, todo el infierno se viene encima. Todo el infierno se viene encima. Y humanamente no puede salir vencedor. Porque para vencer al diablo se necesita el que lo venció en la cruz del Calvario. Y ese es el Señor Jesucristo. Y si todavía vamos aquí en la caminata, no es porque usted ni yo lo quiera. Ha sido la gracia del Señor. Que cada día, entre más vamos avanzando, más vamos entendiendo, no es porque usted lo quiera. Es el amor de Dios que le abre los sentidos para que usted capte, entienda lo que el ojo humano no puede ver. Jesús exclamó y dijo, te alabo, Señor del cielo, que haya escondido esto de los grandes, de los sabios, de los entendidos. Y lo más hermoso cuando dice, y expresa, él dice, y le reveló o le probó revelarle esto a los niños. Luego dice, así le probó, oh Dios, en tus ojos o en el corazón del Señor. Entonces, entender este mensaje y ser parte de este mensaje no es porque usted es buena gente, no es por obras. Ha sido una elección de Dios desde antes de la fundación del mundo. San Juan 6, verso 1, es 51. Y continuamos con el tema, creo que es el número 9 que llevamos, o 10, bueno, o 8. Bueno, realmente no llevo la cuenta, pero vamos a continuar con este tema. No sé cuándo lo estaremos cerrando, porque realmente yo creo que para poder cerrar este tema de estar bajo la sangre, aplicando la señal, terminando continúo con otro, que es el Espíritu Santo como señal. O sea que no sé cuándo lo pueda terminar. Pero lo que sí creo yo que se termina este mensaje de la señal es cuando la novia se vaya a la cena del Cordero. Para mí, mi punto de vista, cuando suceda el rapto, muchos se van a quedar predicando todavía diciendo, y no es que había un rapto, pero alguien va a decir, ya pasó. Entonces, cuando ya haya pasado, se cumple de una señal pasada
por alto. Pero para la novia, ella tiene que aplicar esa señal. San Juan 6, verso 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿cuál es la promesa del Señor para el creyente que coma de este pan? Vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Les dijo Jesús, de cierto digo, si no comiere la carne del Hijo del Hombre y bebiere su sangre, no tenéis vida en vosotros. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Por estas palabras que Jesús estaba hablando en su día, se fueron 70 predicadores. Se fueron 70 predicadores por esto que él estaba hablando. Pero allí estaban los otros 12 y se voltea a Jesús y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Él no se puso a decirles, mire hermanito, no, yo no quiero que se me vayan. Mire, pero él voltea y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Entonces Pedro pudo haber dicho, Señor, más aún estoy aquí. Y no es porque yo lo quiera, es tu gracia nada más. Que yo puedo ver que tú eres el Hijo del Dios viviente. Yo puedo ver que tú eres el Salvador y el Cristo. Y no hay más para dónde ir. Y se quedó Pedro, y los otros al escuchar, meditaron y se quedaron 12. Sabiendo que uno de ellos lo tenía que entregar por el camino. Verso 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Si nos vamos al libro del Éxodo, capítulo 12. Verso 2. O leamos del verso 1. ¿Ya lo tienen? Éxodo 12, verso 1. Hablando un poquito de la Pascua, dice: Habló Moisés a Jehová y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primer mes de los años. Entonces colocamos primer mes del año. Sí, porque eso es lo que está diciéndole Dios a Moisés. Este es el primer mes del año. Verso 5. El animal, ¿cómo debe ser? No hembra, sino macho. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a lo que es la Biblia. El animal será sin defecto. No dice que debe ser una hembra, sino macho. ¿De cuántos años? De 1 año. Nuevamente el verso 5. El animal será sin defecto, macho, ¿de cuánto? De 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Este cordero tenía que ser sin defecto. Verso 6. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes.
¿Cuántos días? 14 días. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Le ponemos 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de la casa en que lo han de comer. Verso 11. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plagas de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. Ya entendemos que esto es un tipo y sombra de lo que realmente tiene que suceder en este día. En Éxodo 13, verso 4, leámoslo del verso 3 para que lo entendamos un poquito más. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día. O sea, no se les olvide el día del mes, ni se les olvide el primer mes del año. Porque lo leímos, pero no nos dijo que nos dijo el primer mes, pero ahora tenemos que encontrarlo. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. O sea, cuando sale Moisés con los 2,5 millones hacia la tierra prometida. Pues Jehová os sacó de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis nada leudado. Vosotros salís hoy, ¿en qué mes? O sea que el primer mes del año para el pueblo de Dios es abril y no enero, según la Biblia. Entonces tendríamos que mirar el segundo mes. ¿De abril cuál sigue? Mayo. Bueno, pongamos allí mayo, segundo mes, donde Noé era la señal para ese día, cuando Dios le dijo que se hiciera un arca. Y la Biblia nos dice en qué día vino el diluvio, en la Biblia. Lo encontramos en Génesis, capítulo 7, verso 11. ¿Sí lo tenemos? Génesis, capítulo 7, verso 11. Pueden tomar sus asientos para que lo puedan leer más cómodos, más descansados, más reposados. Dice, en el año 600 de la vida de Noé, ¿cuántos años tenía Noé? Cuando vino el diluvio. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo. ¿Sí es así? ¿El primero cuál es? No se vaya usted con enero porque no le sirve. Es abril o abril, donde salió Moisés con 2,5 millones hacia una tierra prometida donde fluía leche, pero antes de la salida tuvieron que entrar en obediencia a matar los corderos, para comerse un cordero por familia y colocar la sangre en el dintel de la puerta. Entonces, muchos pudieron haber dicho, yo colaboré, matamos el cordero, le quitamos la sangre, la pusimos en el recipiente, y de pronto a alguien se le olvidó aplicar la señal.
O sea, coger la sangre, pudo haber matado el cordero, pudo haber separado la carne y la sangre, y no lo puso en el tinte de la puerta. Cuando vino el espíritu de la muerte, por no obedecer, tenía que recibir juicio. Porque el requisito del Señor es obediencia toda a su palabra. Y lo que Moisés le había dicho al pueblo, el pueblo tenía que obedecerlo por completo. Entonces, si nosotros miramos en la gracia del Señor, Dios tenía un pueblo que venía por promesa a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de la fe. Y a él se le dio la promesa de un hijo, Isaac, tipificando el nacimiento de Isaac al Señor Jesucristo, donde por medio de ese hijo vendría mucha bendición. Si nosotros lo miramos en la cruz del Calvario, el que trajo la bendición a nuestras almas no fue ni Abraham ni Isaac, fue el Señor Jesucristo. Ni aun Juan el Bautista, que fue el que trajo la ley, o fue el último profeta de la ley, me trae a mí la bendición, siendo un profeta de pacto. Pero el que me trae a mí la bendición es el Señor Jesucristo. ¿Estamos bien? Entonces vemos que, volvamos aquí nuevamente al texto, el verso 11, en el año 600 de la vida de ¿quién? En el mes segundo, o sea, el mes de mayo, a los 17 días del mes, ¿sí dice así la Biblia? En aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Cuántos días ayunó Jesús? ¿Cuántos días estuvo Elías en la cueva? ¿Cuántos días estuvo Moisés en el monte Oré? 40. ¿Cuántos años es una generación? Bueno, todo esto tiene que tener un porqué. Cuando Jesús se levantó entre los muertos, o sea, se levantó entre los muertos, y apareció, ¿cuántos días duró sobre la tierra? 40 días. Bueno, dejémoslo así, no entremos en polémica, solamente dejándolo, mirando un poquito las cosas. Entonces, mirando nuevamente Éxodo, vamos a ir Éxodo 12, el verso 13, lo que el Señor demanda. ¿Ya lo tenemos? La sangre os será por señal, ¿dónde? En las casas donde vosotros estéis. Allá estaba hablando de una casa literal. Hoy la casa es tu cuerpo y el mío, donde se tiene que aplicar una señal. Ya no es la sangre de machos cabríos, ya no es la sangre de corderos, es la sangre de un cordero. ¿Sí estamos bien? Allá era la sangre de machos cabríos o de toros y de corderos, donde tenían que traer un sacrificio, pero esa sangre no quitaba el pecado, cubría. Pero la sangre del Señor Jesucristo, esa sí quita el pecado. Pero para eso se requiere aplicar la sangre. Pero, ¿qué tenía que hacer allí Moisés con las familias? Matar un cordero. ¿Y cuántos creen que el Señor Jesucristo es el cordero de los corderos? ¿Y cuántos de ustedes son ovejas? A ver, ¿cuántos de aquí son ovejas? Ovejas. Y como oveja, yo tengo que morir. Morir a mí mismo. Morir al viejo hombre. Nacer de nuevo. Y aplicar una sangre. Y mostrar una señal. En medio de un mundo indiferente, donde hay un mundo lleno de bajeza, de inmoralidad, de concupiscencia, de lascivia,
En medio de ese mundo tiene que haber un pueblo con una antorcha encendida, que sea luz en medio de las tinieblas, aplicando una señal. Si nosotros miramos cuando Noé empezó a preparar el arca, yo creo que la gente miraba a un hombre un poco loco, haciendo un arca, y lo más tremendo, en un alto, una parte alta. Empezó a construir el arca y duró 120 años. Pero ¿cuántos creen que esa arca era un memorial de algo que iba a acontecer? Y que lo mismo que estaba haciendo Noé, era el lugar donde él iba a tener refugio, donde él mismo se iba a guardar. Es igual como cuando usted viene a cada servicio, a cada culto, usted viene para que Dios haga un trabajo en usted, para que Dios haga una obra en su corazón, y para que usted mismo se esconda dentro de esa misma palabra y pueda escapar de los juicios venideros. Entonces Noé era una señal para ese día, pero la señal para Noé fue Enoc. La señal para Noé fue Enoc, séptimo desde Adán. Él fue la señal para Noé, pero Noé era la señal para esa gente antes del diluvio. Entonces, para nosotros, ¿cuál es la señal de nuestro día? Si Jesús dijo, el que comiere la carne y la sangre, este tendrá vida eterna. Pero allá 70 predicadores se fueron. Ellos no pudieron soportar cuando Jesús habla de carne y sangre. Es igual hoy. Mucha gente dice, la ley y los profetas solamente hasta Juan. Pero podemos ver por la Biblia que la Biblia habla de los profetas de la gracia. Eso lo encontramos en Primera de Pedro 1:10 al 11 y 12. Ahí encontramos de cómo el Señor nos habla de los profetas de la gracia. Y cuando podemos ver cómo nos habla de profetas de la gracia, ¿cuántos pueden creer que después de que Jesús se fue, llevó a 120 al aposento alto y les dio una señal? Y la señal que ellos recibieron fue el bautismo del Espíritu Santo. Pero resulta que había un hombre que no estuvo en el aposento alto. Este se llamó Saulo de Tarso. Saulo de Tarso iba por otro camino persiguiendo al pueblo de Dios e ignorando que él iba a ser señal para la humanidad del tiempo donde él estuvo con vida. Pablo no comprendía, él no sabía, aunque era un docto en la escritura, aunque era un hombre que estaba por encima de los mismos saduceos y fariseos. Pablo era un hombre que tenía mucho conocimiento y hablaba varios idiomas de ese día. Pero siendo un hombre que perseguía en gran manera al pueblo del Señor, siendo celoso en su doctrina, ignoraba que un día camino a Damasco, la señal que había estado con los 120, la señal que había estado frente al monte Oré con Moisés, lo iba a derribar de ese conocimiento que él tenía y lo iba a alinear para traerlo como instrumento para los gentiles. Ese fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, yendo camino a Damasco, sabemos cómo fue derribado y cómo un niño lo cogió de la mano y lo llevó a donde un hombre llamado Ananías. Este hombre Ananías, dice la Biblia, que era profeta. Y este profeta llamado Ananías bautizó a Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso era el hombre que iba a reemplazar el ministerio de Judas. Pero los apóstoles, en su forma intelectual, en su forma carnal, sin visión espiritual, cogieron y al azar escogieron a un hombre llamado Matías. Solamente se nombra ese nombre en la Biblia y no se vuelve a encontrar más en el Nuevo Testamento, porque el Señor no lo tenía en cuenta para el ministerio al cual tenía que desarrollarse como lo desarrolló el apóstol Pablo. Pero ¿cuántos creen que esos 120 que bajaron del aposento alto, aún María también aplicaba la señal? Ahí estaba María, la madre de Jesús. ¿A dónde tuvo que subir para poder ser salva? Al aposento alto. ¿Sí o no? Y recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Le tocó a María o no le tocó a María? Le tocó.
Entonces vemos como el apóstol Pablo viene y luego dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es ganancia. Y lo más tremendo, que suena un poco duro, dice, y todo mi conocimiento lo tengo por estiércol. Bravo un hombre a un calibre tan alto como el de Pablo, decir, mi conocimiento lo tengo por estiércol. Y mi conocimiento no me sirve para nada. Y luego dice, yo fui apartado del vientre de mi madre para revelar a Jesucristo a través de mi vida. Cuando él entendió eso, él comprendió que él era el instrumento de la señal del día y que otros tenían que creer a ese ministerio. Y aceptando ese ministerio, ellos también iban a ser participantes de aplicar la señal del día. Pero traigámoslo casi a 2000 años al futuro para entender la señal hoy. Hoy la señal. Entonces el requisito del maestro, del rey de reyes, del señor de señores, del todopoderoso, está en el verso 13 del capítulo Éxodo del libro del 12, aquí donde estamos, Éxodo 12, verso 13 dice, la sangre, ¿o será por qué? En las casas donde vosotros estéis. Cuando el apóstol Pablo viene y dice, no permito que la mujer enseñe ni predique en el púlpito. Y si un ángel viene del cielo y enseña algo diferente a lo que os he enseñado, sea anatema. Si el apóstol Pablo tenía el Espíritu Santo y él dijo, lo que yo os he enseñado no son mandamientos míos, sino del Señor, ¿qué tenía que hacer la gente de ese día para alcanzar gracia con el Señor? Las mujeres, ¿qué tenían que hacer? Obedecer lo que dijo el apóstol Pablo. Así de sencillo, obedecer lo que dijo el apóstol Pablo. Pero yo creo que en ese día muchas de ellas tendrían ganas de púlpito. Pudo haber sucedido. Pero por medio de la enseñanza del apóstol Pablo, el Señor colocaba un sello. Y ese sello es que no podía ser quebrantado, porque el que lo quebrantara sería anatema. Si viene el apóstol Pedro y me dice, el bautismo correcto para yo ser salvo es en el nombre del Señor Jesucristo, y lo hago yo de otra manera, entonces ¿en qué estoy? Eso me muestra que no estoy aplicando la señal, lo que dice la palabra. Entonces cuando dice aquí el verso 13, y la sangre os será por en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros. O sea que cuando vengan los juicios ahorita que vienen, allá fueron 10 plagas, y la última fue la muerte la que entró, y es la última que tiene que entrar aquí también, porque Satanás cabalga en 4 caballos. A cabalgar Satanás en caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, está cabalgando en el último caballo, que es caballo amarillo, y su nombre es muerte, y el infierno lo sigue. Entonces vemos que Satanás va cabalgando en un caballo mezclado, que al final da el color amarillo, que es muerte. Pero la novia tiene que ir cabalgando en un caballo blanco. Y ese caballo blanco es la palabra inadulterada, la palabra revelada del día presente. Entonces yo tengo que entrar en obediencia a la palabra del día. Dice de esta manera, la sangre os será por señal, ¿dónde? En las casas donde vosotros estéis, veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea, donde Dios ve la señal, el espíritu destructor no entra. No entra. Porque Dios no puede retratarse de su palabra. Entonces, donde yo vea la sangre, pasaré y no entraré. O sea,
Cuando Él venga, no viene como un Dios de amor. Cuando Él venga, viene como un Dios de ira. Él viene con pies de latón y con ojos llama de fuego. Entonces, cuando Él se levante la silla de intercesión, entonces no va a venir como un Dios de amor, sino un Dios de ira. Pero, aunque venga como un Dios de ira, donde Él vea la sangre, no entra la muerte. Dice, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Sabemos que Egipto representa hoy el mundo. Veíamos un poquito el domingo, y quiero recalcarlo nuevamente. Ahora recuerde, no importa lo que usted es. No importa cuán bueno usted crea que es. Cuántas veces usted haya saltado, a cuántas iglesias haya pertenecido, o cuántas buenas obras haya hecho. Con todo eso no sirve nada para ir al cielo. Todo eso no significa nada si la señal no es aplicada. Pero ¿cuántos creen que este es el tiempo de la tarde? ¿En qué tiempo tenían que matar el cordero? En el día 14, en las 2 tardes. Hace un rato el hermano Fabio habló de Jacob y cómo se casó con la esposa y él quería a otra, era Raquel, y tuvo que obtener primero la menor, se quedó primero con la menor y luego tuvo que trabajar 7 años le dio la mayor y luego tuvo que tener 7 años por la menor. Esos 7 años representan 7 edades de la iglesia. Y esos 7 años para cada una representan 2 iglesias. La primera es la iglesia judía y la segunda es la iglesia gentil, que es la novia. Entonces, por cada una tenía que trabajar 7 edades. Y a nosotros nos tocó 7 edades. Pero el cordero tenía que quitar la vida en el día 14. Él fue crucificado en el año 2000, en el año, cuando vino Jesús se fue crucificado, digamos que fue crucificado en el año 33 o 34, digámoslo así, para poner algo similar, no diciendo que así es. Ahí le quita la vida al cordero, queda media semana de las 70 semanas de Daniel para poder concluir, y le quitan la semana al cordero, pero quedan determinados 3 años y medio para 144,000. Pero eso es pueblo judío. Pero para nosotros se nos abrió un espacio de tiempo diferente a de las 70 semanas de Daniel. Y se nos viene a nosotros el Hijo de Dios andando por medio de 7 candeleros de oro, que fue lo que Juan vio en la isla de Pasmos. Y cuando él volteó a mirar, vio uno semejante al Hijo del Hombre, que se paseaba por medio de los 7 candeleros de oro. Cuando vemos a este semejante al Hijo del Hombre paseándose por medio de los 7 candeleros de oro, tenemos que entender que el número 5 es Lutero, el número 6 es John Wesley. Lutero predicó: el justo por la fe vivirá. John Wesley predicó: sin santidad nadie verá al Señor. Y en la edad de la Odisea vino Elías a restaurar los dones. Y ese mensajero Elías fue el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo vino allí y trajo la restauración de los 9 dones. Pero el Señor sabía que tenía que sacar a un pueblo de la confusión, Babilonia espiritual, y traerlo a la luz de la palabra, para que en el tiempo de la tarde hubiera luz.
y nos tocó a nosotros. Por eso en el año 1963 apareció la nube. Y allí se ve el rostro del Señor Jesucristo, siendo la misma nube que guiaba a Moisés y la misma columna de fuego que apareció en el año 1950, fotografiada en Houston, Texas. Entonces viene el Señor a traer una señal. Y la novia percibiría la señal. Y vería que esa nube que apareció en el año 63 sería la aparición e inicio de la segunda venida del Señor Jesucristo. En el año 56 dice el profeta: yo ya no oro más por América, porque han crucificado por segunda vez al Señor Jesucristo. Eso dijo un profeta. Ya no oro más por América, porque han crucificado por segunda vez al Señor Jesucristo. Hoy en día, la mayoría de la gente, las denominaciones, dicen: esta gente que sigue este mensaje son del diablo. O sea, nosotros somos considerados del diablo. Pero no los podemos culpar porque no pueden ver. Pero como nuestros ojos fueron abiertos por medio del colirio espiritual, salimos por medio de voz de aclamación y hemos aceptado lo que la nación de Israel recibió. Porque lo primero que Dios le mandó a la nación de Israel para sacarla de la esclavitud y la servidumbre, lo primero que les envió fue un profeta, Moisés, con un mensaje. Y luego le dio una nube y una columna de fuego. ¿Qué tenemos nosotros? Y luego le dio una señal que tenía que aplicarla, que era la sangre. Entonces, ¿en qué tiempo es el tiempo de aplicar la señal? Si en nuestro tiempo el Señor nos envió un profeta, una nube y una columna de fuego, ¿a quiénes les es demandado aplicar la señal? Los luteranos no podían. Los huelillanos tampoco. El movimiento pentecostés tampoco podía aplicar la señal. Pero a nosotros nos es demandado aplicar la señal, porque es el tiempo de la tarde donde tendría que haber luz. ¿Sí estamos bien? Bueno, espero no confundir a nadie. Aunque el Espíritu Santo no es confusión. Yo sé que el Espíritu Santo es el que viene a aclararnos los conceptos propios y nos saca de la confusión a una realidad. Si nosotros miramos, cuando sale aquella familia, 2,5 millones, ¿habían aplicado sangre en los dinteles de la puerta? Sí. Pero lo que hay que mirar, leámoslo en Romanos. Esto está en Romanos. Romanos 9. Romanos 9, verso 18. Si nosotros miramos, ellos partieron de la tierra de Egipto hacia la tierra de promesa con buena conciencia. Si podemos escribir esa palabra. Ese es usted y ese soy yo. Ese es usted y soy yo. Estamos mirando lo que sucedió allá, lo que sucede hoy. Si nosotros miramos una monja para ser monja, ¿entra al convento porque quiere ser mala? No. La monjita quiere ir y sacrificar toda su vida en un convento donde ella hace un voto de no casarse. Y el curita lo mismo.
El curita dice, yo me voy a hacer, quiero ser sacerdote y me voy porque realmente en mi buena conciencia quiero ser un buen instrumento en las manos del Señor, servirle a la humanidad. ¿Es verdad o no es verdad? Eso lo hace la monjita y lo hace el cura. Y cualquier predicador de cualquier denominación o cualquier testigo de Jehová que sale a golpear en la puerta y hablarle del reino de Dios a cualquier familia, lo hace con buena conciencia. ¿O no? A ver, o no lo hace con buena conciencia. Su deseo está bueno, pero su motivo está incorrecto. ¿Sí o no? O sea, el deseo está bueno, pero el motivo está incorrecto. Cuando yo salgo a enseñar doctrina incorrecta y estoy velado a ello, ¿voy con mala conciencia? No, él va con una buena conciencia y cree que lo que está haciendo está bien. ¿O no es así? Qué cosa tan tremenda todo esto, ¿no? Entonces, vemos cómo salieron 2,5 millones con buena conciencia, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Pero lo más tremendo es que el Señor cuando le dice, mi requisito es que yo, donde no vea la sangre, la muerte entrará y morirán. Mi pregunta es, ¿ya los había juzgado? ¿Qué dicen ustedes? O sea, cuando él, digo, si me hacen tal cosa y la obedecen, y si no la hacen, ya estaban en juicio. Ya estaban en juicio. Póngale bien cuidado a esto. Esto es bien tremendo. O sea, uno realmente si no se mete y, o sea, frena para pensar la cosa, le pasa por alto. Pero mire. Ellos partieron con buena conciencia y ya habían sido juzgados. Si eran predestinados, les tocó. Y si no eran predestinados, también les tocó. Yo sé que a este mensaje son muchos los llamados. Estoy hablando de aquí, los decimos muchos, pero son poquitos, a la verdad son poquitos, pero diga, muchos los llamados y pocos. No estoy hablando de las denominaciones, estoy hablando de los llamados al mensaje. Pero la pregunta es, ¿todos los que vamos aquí aplican la señal? ¿Obedecen 100% la palabra? Pero en el momento de que viene, acepta del paso y ahí siguen avanzada, ya va juzgado. Ya va juzgado. Dice, hermano, ¿cómo así? ¿Y qué cuando juzgan a alguien? No han entendido es nada. No han entendido nada todavía. Ya te ponen bravos con el pastor porque suelta a alguien. No. Si entendiéramos realmente la profundidad de esto, hermano. Pero luego dice Romanos 9:18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hay gente que es dura para que obedezca el mensaje, ¿sí o no? Y uno de pronto quisiera coger una jeringa y inyectársela y que funcione, y no funciona. ¿Cuántos padres luchan con sus hijos tratándolos de que caminen y no caminan? A ver, seamos reales. Pero detrás están los hijos mirando las huellas de los padres, y si los padres no dan la señal, ellos menos.
Imagínense en el caso mío predicar aquí bien bonito y bien fuerte y no darle testimonio a mis hijos. Y luego decirle a Melquisedec, mire, tiene que hacer esto y sujetarse en esto y cumplir esto. Y dice, pero papá, yo estoy pisando sus huellas. Y sus huellas me muestran que usted no está obedeciendo lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué me va a exigir usted a mí cuando no vive? Yo lo pongo a mi hijo y me pongo yo mismo. Y los más alcahuetas somos nosotros mismos cuando no nos sometemos a la palabra. Pero bueno, volvamos al verso 18. De manera que de quien quiere tiene que. Y al que quiere endurecer. Si nosotros miramos aquellos 2,5 millones que salieron, salió multitud mixta. No todos eran creyentes 100%. ¿No? Entre esos, en la caminata se levantaron Datán y Coré, Abilán, y trastornaron, creo que fueron como que 250 predicadores en una noche. ¿Sí fue así o no fue así? ¿Y Moisés dónde estaba en ese momento? Y Josué allí poniendo el pecho, pero resulta que a Aarón no le obedecía a nadie. ¿Y Aarón qué era realmente para el pueblo? ¿Qué era Aarón para el pueblo? ¿Y Moisés qué era para el pueblo? Ponle cuidado a todas estas cositas. Moisés para Aarón y para el pueblo era Dios. Yo sé que muchos chocan ahí. Pero Aarón era el profeta para el pueblo. ¿Cómo lo ubicaríamos en este día? Yo sé que hay gente que le queda duro decir que William Branham es Dios de la tierra. Eso queda duro. Yo sé que esa papa aquí le atraganta más de uno y no la baja. Pero podemos creer que Adán era Dios de la tierra. ¿Sí fue así o no fue así? Adán era Dios de la tierra, ¿sí o no? Era Dios de la tierra. Dios es el Dios de los cielos y de la tierra. Pero él colocó a Adán como el Dios de la tierra. En el Génesis 1:28 dice, señoréese en lo que vuela en los aires, lo que se pasea en la tierra y lo que se mueve en el mar. O sea que Dios le dio a Adán señorío y toda la naturaleza se le sujetaba a Adán. Pero cuando Adán se sale de la palabra y come del árbol prohibido que no debería de comerlo, entonces ya el león no le obedecía, la naturaleza no le obedecía y perdió un derecho. Perdió el derecho de ser el Dios de la tierra. ¿Sí fue así? Y en ese momento vino el Espíritu Santo y tomó el libro. Estamos hablando de una forma figurativa. Y tomó el libro y quedó en manos del Cordero. En ese libro estaban los nombres de los que estaban ordenados desde antes de la fundación del mundo, que aplicarían la señal en su día. Eso es algo bien tremendo. Por eso aquí no es del que quiere ni el que corre. Esto es de Dios que tiene misericordia. Muchos los llamados y pocos los escogidos. Entonces vemos cómo el Señor va desarrollando su programa divino.
Entonces, cuando viene, usted lo encuentra en, creo que es Éxodo 4:16, si no estoy mal. Creo que es Éxodo 4:16, si no estoy mal. Donde Dios le dice, ve Moisés que yo seré en tu boca. Y tú serás Dios a Aarón. Y Aarón será tu profeta. El verso 12. 4:16. Ahí está. Es Éxodo 4:16. Todavía me sirve la memoria un poquito. ¿Sí está ahí? Éxodo 4:16. Tú serás por Dios. ¿A quién? A Aarón. Y Aarón será tu profeta. Cuando Dios estaba en Moisés, porque dice, yo seré en tu boca, ¿estaba Dios en Moisés? Él dijo, yo mismo lo voy a libertar. Pero me envió a un hombre. Moisés. Era Dios en Moisés, libertando a un pueblo. Y cuando llega el momento que se le viene a Faraón, el hombre se endurecía el corazón. Y Moisés le dice, déjame ir a mi pueblo para que vayamos y adoremos al Señor en el lugar que lo dijo que lo hiciéramos. Entonces, Moisés dijo, no los dejo ir. Digo, bueno, si no los deja ir, entonces se va a convertir el agua en sangre. Y metió la vara. Y se llenó todo en sangre. Era Dios haciendo un milagro a través de Moisés. Y empezó el duelo. Empezó. Y llegó el momento en que cogió tierra y dijo que sean ranas. ¿Vinieron o no vinieron? Vinieron las ranas. ¿Sí fue así o no fue así? Vinieron las ranas. Cuando cogió la vara y la tiró al suelo, serpiente, y vinieron los personificadores, que son Llanes y Jambres. Y cuando viene Llanes y Jambres, ellos también botan la vara y también se convirtieron en serpientes. Pero lo que no podían hacer las serpientes de estos dos, sí lo podía hacer la de Moisés, que era comerse las otras dos. Entonces todo esto estaba profetizado en Timoteo, que dice, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Porque hoy se levantan los personificadores. Y al levantarse los personificadores es el tiempo peligroso. Pero los hijos de Dios, aunque traten de engañarlos, no podrán ser engañados. Entonces, cuando yo leo el texto que dice, tratarán de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos, vendrán falsos cristos y falsos profetas. Hay una promesa detrás de ello, que el escogido no es engañado. Entonces yo entiendo de cómo Dios le habla a Abraham y Abraham le da un pacto. Y el pacto es que será bendita toda lo que la descendencia de él sería bendita, y se vino la promesa por Isaac, tipificando Isaac al Señor Jesucristo, donde vendría a ser bendita la descendencia de los lomos de, ya no de Abraham, sino de Dios. En esta mañana, ¿cuántos creen que son simiente de Abraham? Luego viene Jesús. Y cuando viene Jesús, convierte el agua no en sangre, sino en vino. Multiplica los peces y los panes. Vemos cómo Moisés era un profeta dispensacional y Jesús era un profeta dispensacional, para que luego viniera el día de nosotros donde Dios tenía terminado mandarnos un profeta dispensacional, y por medio del séptimo ángel
un hombre llamado William Marion Branham, Dios convierte el agua en gasolina. Y por la palabra hablada trae ardillas a existencia. Eso tiene algo que ver para que nosotros podamos tener más certeza y más seguridad. ¿Usted cree que los hijos de Dios allá, cuando supieron que Moisés convirtió el agua en sangre, no le daría un poquito de confianza a ellos decir, como que sí es el libertador? A ver, pensemos un poquito si estuviéramos en los días de Moisés, todos esclavos allá pisando barro, y estuviéramos nosotros esperando un libertador. Nosotros estaríamos esperando que se levantara uno de entre los que estaban allí para que fuera el libertador de ellos. Pero cuando empiezan a escuchar lo que empieza a hacer el Señor por medio del ministerio de Moisés, ¿qué cree que empezó a correr? Eso le dio un poquito de seguridad a los hijos del Señor de ese día, de que ese era su libertador. Cuando Aarón sale al encuentro de Moisés y se encuentran los dos, Aarón sabía quién era Moisés ya. Pero luego Josué tuvo que tener la revelación de quién era Moisés. Es igual. Cuando vino Jesús y estaba aquí en la tierra, aún los apóstoles no sabían quién era él. Pero llegó un momento en que Felipe le dice, Señor, muéstrame al Padre y me basta. Le dice, Felipe, tanto tiempo andando conmigo, ¿no ha visto al Padre? Que me ha visto a mí, ¿ha visto al Padre? Yo y el Padre somos. Felipe estaba ciego todavía. Felipe no comprendía todavía las cosas. Y eso muestra que él venía ordenado para ser parte de la novia. Estoy hablando de Felipe. Cuando el Señor le abre los ojos a Felipe y él entiende que el Padre estaba en Jesús y empiezan a ver los milagros, señales y prodigios, ¿no cree que eso le daba seguridad a la gente de que ese era el libertador y que era el salvador del mundo? Cuando usted empieza a ver la vida de William Branham y empieza a mirar las cosas que Dios hizo a través de su ministerio, ¿no le da a usted seguridad de que es el hombre ungido y escogido del Señor? Yo llegué a este mensaje hace unos 27 años, pero 10 años antes yo decía, Señor, ¿y qué tal que haya otro más bravo, más tremendo que este? Yo decía así. Pero cuando ya entré el mensaje me puse a rumiar y a comer. Porque primero hay que comer para rumiar, ¿sí o no? Entonces empecé a comer y a rumiar, a comer y a rumiar. Y yo no me la pasaban de hermano Fabio, explíqueme esto y esto y esto. No. Señor, tú tienes que revelármelo, tú tienes que mostrármelo. Si soy un hijo tuyo, Señor, aquí estoy. Y entré al mensaje con buena conciencia. ¿Y cuántos se bautizaron en buena conciencia? Entonces, ¿cómo salimos nosotros del mundo de Egipto? De allá, de atrás, de las denominaciones, de nuestros credos, de nuestros dogmas. ¿Y cómo llegamos aquí para entrar al mensaje? A ver, con buena. ¿Cómo salieron ellos allá? Con buena conciencia. ¿Cómo salió Pablo camino a Damasco persiguiendo al pueblo del Señor? Con buena conciencia. Qué tremendo, ¿no? Pero cuando el Señor lo pone en la mano de un niño, el hombre todavía andaba con buena conciencia. Y así es todo ser humano. Cualquier cosa que el ser humano quiera hacer, lo hace con buena conciencia. Lo hace consciente. Cualquier persona que quiera ser religioso, estoy hablando de la parte espiritual, cualquier persona que quiera ser religioso, lo hace con buena, pero hay que mirar el motivo y objetivo y qué hay detrás de ello, no más. Y eso se ve en la enseñanza y en la doctrina. Entonces encontramos aquí que dice que de quien él quiere, endurecer, endurece, y al que él quiere ablandar, ablanda. ¿Cuántos aquí han sido ablandados por la palabra?
¿A cuánto el Señor le ha quitado el carácter de sierra eléctrica? Y le ha quitado la espina del cactus y se la ha convertido en una hoja. Bueno, solamente eso se llama gracia y soberanía del Señor. Así que en este caminar, el que está predestinado para ser novia no puede escaparse. Le tocó. Y el que le toque el papel de la fatua, y el que le tocó el papel del incrédulo, que lo haga bien hecho. Pero a cada uno nos tocó un papelito. ¿Lo cree usted? Dice el profeta, si eran predestinados les tocó. Si no eran, pues entonces no. Así es Dios. Dios justifica a quien quiere, tiene misericordia de quien quiere y condena a quien quiere. Él es Dios. El judío podía probar sin contenderle a nadie. El judío podía decir, mire, yo soy judío y estoy circuncidado. Estaban circuncidados. Pero el solo hecho de que el hombre estuviera circuncidado no quería decir que tenía la señal. ¿Sí me entiende? Entonces, usted puede decir, mire, yo soy creyente del mensaje. Yo me congrego, yo no me pierdo los cultos, yo voy a la iglesia. Mire, yo creo en el profeta, yo creo en la columna de fuego, creo en la nube. No sirve para nada todavía. No los quiero desanimar, pero realmente no sirve para nada todavía. Porque eso no es señal de que esté circuncidado. Necesita ser circuncidado. Entonces, aquel judío podía probar infaliblemente por medio de la circuncisión de que él era un creyente. Podía probarlo. Pero resulta que, dice el profeta, muchos hombres fundamentalistas pueden tomar esta Biblia y decir, yo soy creyente. Mire, yo me he encontrado con personas, he hablado con aquellas que manejan células, mujeres, todas pelicorticas, bien pintadas, bien empantalonadas, y decir, yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. Así dice. Y yo le digo, ¿y qué tal si yo le muestro por la Biblia que no lo tiene? Y dice, ¿a poco se atrevería? Bueno, pues si me da la oportunidad le muestro que usted no tiene nada. Solamente un poco de demonios que le están ungiendo. Y suena duro, suena duro. Suena duro. Y me ha tocado decirle, mostrarle por la Biblia, decirle, mire, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué es el Espíritu Santo? Los resultados del Espíritu Santo. Mire lo que produce realmente el Espíritu Santo. Pero así, aunque tengan los 9 dones, ore por muertos y se levanten, no tiene nada. Uy, hermanito, que cómo así me está ofendiendo. No, no lo estoy ofendiendo. Es lo que me enseña a mí la palabra. Pero usted me dice que le explique, pues tengo que explicarle. Entonces, ¿cómo estábamos nosotros cuando andábamos totalmente fuera de este mensaje? Entonces, cualquier persona le dice, yo soy un creyente. Pero resulta que, si usted le dice, mire, para usted ser un creyente, leamos Hechos 19. Hechos 19. Verso 2. ¿Y qué dice Hechos 19, verso 2? Este es Pablo, que iba por un lado llamado Antioquía, y se encontró a unos creyentes que Juan el Bautista los había bautizado. Y tenían su congregación, pero Pablo andaba por aquellas regiones predicando las buenas nuevas
hablando no de circuncisión, sino de la incircuncisión, y hablando de bautismo en agua, un poquito más alto que el bautismo de Juan el Bautista. Usted dice, uy, hermano, ¿cómo así que un poquito más alto que el bautismo de Juan el Bautista? Sí. Cuando los encuentran en Hechos 1:19, en el Hechos 19, verso 1, ¿lo pueden ustedes leer? A ver, ayúdenmelo a leer. Bueno, hasta ahí dejémoslo. Voy a leerlo yo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos. Estos discípulos que halló eran discípulos de Juan. Y le dice Pablo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. El 3. Entonces digo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan el Bautista. ¿Sí dice así la Biblia? En el bautismo de Juan. Yo digo bautista porque como habían dos Juanes, entonces para que entendamos cuál era. Le dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que había de venir después de él, o sea, después de Juan. Esto es en Jesús el Cristo. Pero cuando Pablo estaba con ellos, dijo, él ya vino. ¿Sí me entiende? Él ya vino. O sea que ellos habían sido bautizados para creer en el que había de venir. Pero ahora ya vino. Por eso le digo que el bautismo era un poquito más, digamos, como un poquito más elevado. Lutero bautizó en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Igual que Wesley bautizó en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor Jesucristo, Roma lo trató de opacar. Y cuando Roma trata de opacar el nombre del Señor Jesucristo, eso empezó a opacarlo aun cuando Pedro y Juan llegaron al lugar de la puerta llamada La Hermosa. Había un hombre paralítico pidiendo allí. Entonces le dice Pedro, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo levántate y anda. A ellos los metieron a la cárcel, a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque oraban en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, desde ahí para acá, decían que no se mencione ese nombre. Que no se mencione ese nombre. Entonces al diablo le fastidiaba escuchar el nombre del Señor Jesucristo. Y empezaron a opacar el nombre. Y cuando vienen los 1000 años de oscurantismo, la gente solamente estaba sentada en la doctrina sana de la Santísima Trinidad. Solamente estaban sentados en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin entender el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Lutero, que escribió las 95 tesis, bautizó a su gente, predicando el justo por la fe vivirá, en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y son novia. Luego viene y predica. Hay gente que dice que Billy Graham y Oral Roberts no son salvos. Pues para mí son ángeles del Señor. Pero viene John Wesley y bautiza en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin santidad nadie verá al Señor. La luz un poquito mayor. Pero cuando vienen los pentecostales, en la edad pentecostal, por medio de el hermano William Seymour, y viene el derramamiento en la calle Azusa de los Estados Unidos, entonces el Espíritu Santo empieza a desbordarse, a derramarse en los dones. Y entra aquí a Colombia por medio de un hombre llamado Lancer y Mr. Thompson. Yo lo conocía a Mr. Thompson. Yo tuve el acordeón de él. No es que mi mamá se congregaba allá donde el hermano Mr. Thompson.
Conozco la historia. Sé por dónde ha pasado el Evangelio. Entonces viene el derramamiento de los dones del Espíritu Santo. Pero los pentecostales en el movimiento apostólico empezaron a tener la revelación de que deberían de bautizarse las personas en el nombre del Señor Jesucristo. Pero quien trajo la revelación de todo esto fue el séptimo ángel. Entonces estamos hoy la humanidad en la misma condición como cuando estaba Jesús y Juan y Pablo. Y se encuentran los discípulos, porque ¿cuántos discípulos de aquí hacia atrás no hay? 3.500 religiones. En las 3.500 religiones que hay, ¿cuántos no en buena conciencia siguen a Cristo y creen que van para el cielo? Pero cuando se encuentra Juan el Bautista les dice, ¿en qué bautismo fuiste bautizados? Dice, en el bautismo de Juan. Entonces dice Pablo, ustedes fueron bautizados en arrepentimiento para el que había de venir. Pero ya vino. Ahora es necesario que se rebauticen. Ahí está en la Biblia, leámoslo. Vamos en el 3 o en el 4. 4. Pablo dijo, Juan bautizó en bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo, el 5. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre. O sea que, ¿qué hizo Pablo? ¿Lo rebautizó? ¿Sí o no? Lo rebautizó. Si hubiera estado Juan el Bautista ahí al lado de Pablo, ¿qué hubiera dicho Juan? Yo creo que Juan dice, ¿sabe qué, hermanos? Yo fui el instrumento para introducir al Cordero. Pero yo vine como el ángel del pacto. Y hasta ahí era la luz. Y Juan dijo, me conviene menguar para darle paso al que ha de venir. Juan sabía hasta dónde era su llamamiento. Él tenía la revelación de su llamamiento. Entonces él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él dice, he aquí el Cordero de Dios, era como decirle, mire, esta es la señal del día. ¿Sí me entiende? Mire, este que estoy bautizando acá es la señal del día. Este es. Y él dijo, yo doy testimonio de que este es. Y no mintió porque era la señal del día. Pero cuando Pablo se encuentra a estos discípulos de Juan, dice, mire, yo soy la señal para ustedes de que el bautismo ahora no es el que tenían antes, ahora les toca rebautizarse. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Ahí dice que los bautizó. Y luego leamos el verso 6, ¿qué pasó? Y habiéndoles impuesto las manos Pablo, vino sobre ellos ¿qué? Y profetizaban y hablaban en lenguas. Qué cosa tan diferente, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes llegaron a este mensaje sabiendo que es el Espíritu Santo? Ninguno, ¿sí o no? Ninguno. Pero muchos dicen, no, hablar en lenguas es el Espíritu Santo. Pero resulta que sabemos que hablar en lenguas es un don, el número 8 de los dones, pero hablar en lenguas no es el Espíritu Santo. Dijo el apóstol Pablo, aunque hablase en lenguas angelicales y terrenales y no tengo el amor de Dios, no soy nada. Entonces vemos cómo el Señor va trayendo esto en una magnitud más grande. Entonces, ¿cómo estábamos nosotros antes de recibir un profeta en el siglo XX cuando llegó? ¿Cómo estaba la humanidad? Yo estaba, por ahí cogía la acordeón del hermano Mr. Thompson y toda esa cuestión. Sí, él llegaba cuando yo iba a los cultos, pasaba uno al frente, diga aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y ya que se le trababa la lengua a uno y decía, ya casi lo tiene, ya casi lo tiene. Yo viví esas experiencias. Que yo no nací ahorita a la vuelta de la esquina, no, yo ya, imagínate, 52 años. De la edad de 8 años, caminando en la iglesia pentecostal. Pero cuando llega este mensaje, para mí me abrió los ojos. Y hoy en día, al ver este glorioso mensaje,
para mí es una identificación con mi alma. Y nos paramos por este mensaje. No defendiendo a William Branham, no. Defendiendo lo que estaba dentro de William Branham, que es el verbo, la palabra. Pero Dios le permitió que tuviera señales. Y por medio de esas señales nosotros podemos identificarlo como el hombre ungido y escogido por Dios para el tiempo del cumplimiento del atardecer y trayendo luz en medio de las tinieblas. Entonces, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, decía Juan, hablando de Juan, ¿qué saliste a ver? ¿Una caña o una vara meneada del viento? Dijo, no, este más que un profeta. Y este era Elías. Hablando de Juan. Pero luego los discípulos le dicen, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Le dice la verdad, Elías va a venir primero y va a restaurar todas las cosas. Mas os digo que ya vino. Entonces hablaba de dos ministerios en dos tiempos diferentes. Estaba hablando del tiempo de la primera introducción del Cordero y estaba hablando del último tiempo de la segunda introducción del Cordero. Porque quien introdujo al Cordero en este tiempo final se llamó William Marion Branham. Cuando aparece la nube, la foto del Señor Jesucristo, es la misma nube que guiaba al pueblo de Moisés. Esa misma nube se formó en el monte de la transfiguración, en Mateo 17, capítulo 17, del 1 al 5, cuando llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y allí dice que una nube los envolvió. Y luego cuando ya él se va, dice, varones galileos, ¿qué miráis al cielo? Dice, así como lo viste ir en una nube, así vendrá. Y luego usted lee en Lucas 17, bueno, hay varios textos, dice, el Hijo del Hombre vendrá en una nube. Y nos tocó a nosotros vivir el tiempo de la visitación del Hijo del Hombre en un Hijo de Hombre. Yo sé que lo que estoy soltando está un poquito pesado para varios, pero yo puedo entender que para mí esto es una señal eterna. Para mí esta columna de fuego es una señal eterna. Es el cumplimiento de Hechos 3, 23 y 25, donde dice, y 19, donde habla allí saliendo de Pentecostés, y dice el apóstol Pedro, habrían señales en el cielo y en la tierra, y señales de humo. Y luego más bonito cuando entiendo que Moisés y Elías van a morir y van a ser llevados en una nube. ¿Cuántos están contentos de que el Señor, por su gracia, le haya permitido vivir para recibir un mensaje? ¿Cuánta gente allá afuera? Hay gente ayunando 30, 40 días. Como Enrique Díaz, que se metió más de, no me acuerdo cuántos días fue que se metió dentro de un chifonía. Pues recibió el don de la sanidad, el don para calzar muelas, pero no pudo recibir el don de discernimiento para discernir que es un profeta para este tiempo final. Aún con el mismo libro Las 7 edades y con los mismos libros de los sellos, dice esto es del diablo. Pero nosotros decimos algo diferente. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos ha mandado a nosotros? Un mensaje profético. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos le dan un gloria al Señor? Dice el Espíritu Santo de esta manera, ya lo voy a terminar. Cuando la sangre fue derramada, la señal fue enviada en el día de Pentecostés. Usted dice, ¿cuál sangre? Bueno, allá se derramó una sangre de los corderos. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿qué derramó él? Sangre. Entonces, cuando la sangre fue derramada en ese cordero, porque allá fue un cordero por familias, aquí era el cordero perfecto. Entonces, cuando la sangre fue derramada, la señal fue enviada en el día de Pentecostés.
como un viento recio que corría. Eso fue el tema de todos los apóstoles, y el tema de todos los apóstoles a los que encontraban por el camino es: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? Ese era el tema. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? ¿Qué cree que debería ser el tema de nosotros los predicadores en este día? ¿Cuántos han creído que este mensaje es la verdad? ¿Cuántos creen que este profeta es la verdad? Que la nube es la verdad. Que la columna es la verdad. La pregunta es: ¿ya recibió el Espíritu Santo? Más de uno ahí como que se frena. Ponemos en pie, vamos a orar, y queda y continuará. Buen Dios y eterno Padre, te damos las gracias por esta pequeña porción de tu palabra, esperando que tú la acomodes en cada corazón conforme la necesidad de cada uno. Como oramos al principio, Señor, circuncida nuestras mentes, nuestros corazones, y déjanos entender realmente lo que tú nos has traído por medio de este glorioso mensaje. Padre, yo oro en favor de cada vida presente, que tú les bendigas, los ayudes, que ninguno se suelte, sino por lo contrario, que escudriñemos, nos demos el tiempo apropiado para estar seguros y convencidos de que este mensaje es un mensaje, un maná escondido, un maná que tú tenías reservado. Si hubiéramos estado en el tiempo de Moisés, de nada nos serviría el mensaje de Datán y Coré o de Yanes y Jambres. El hombre vindicado por el Señor tenía nombre propio y se llamaba Moisés. Si hubiéramos estado en los días del arca de Noé, no importa cuántas barcas se hubieran hecho alrededor de aquella arca, el hombre vindicado que tenía el mensaje y la visión correcta se llamaba Noé. Solamente 7 personas identificaron esto. Pero Padre, ayúdanos a tener la revelación que tuvo nuestro padre Abraham, cuando delante de él se acercaron 3 ángeles. Y cuando él miró hacia estos 3 ángeles, le dijo: mi Señor. Pero Lot miró totalmente diferente a lo que Abraham vio. Cuando los 2 ángeles bajaron a Sodoma y Gomorra, Lot, siendo la denominación, le dijo: mis señores. Pero la diferencia está entre Abraham y Lot, que eran 3, y dijo: mi Señor. Qué bonito cuando yo entiendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 oficios de un Dios, para decirle a Él: mi Elohim, mi Señor, no mis señores, o para decirle el nombre del Señor, no los nombres de 3 señores, porque no existen 3 personas distintas y un Dios verdadero. Si existieran 3 personas distintas y un Dios verdadero, darían 4 naturalezas diferentes. Pero cuando entiendo cómo en el caso mío tuve que llegar a ser hijo para luego ser esposo y hoy en día decir que soy padre, pero yo no pude decir que fui manifestado en la tierra siendo padre a la vez. Tenía que pasar por un proceso de 3 tiempos diferentes. En la misma persona llegué a ser hijo, llegué a ser esposo, llegué a ser padre, y un día tendré que esperar el tiempo, si el tiempo demora, para llegar a ser abuelo. Qué bueno cuando podemos entender a un Dios en 3 dispensaciones, en 3 oficios diferentes, el mismo Dios en todos los tiempos, el yo soy, el yo presente. Cuando yo puedo ver al yo soy obrando a través de Moisés,
el yo soy obrando a través de Jesús y el yo soy obrando a través de William Branham. Humanamente no podía traer ardillas a existencia por la palabra. Es que el Espíritu Santo, la columna de fuego, estaba dentro de aquel vaso. Y cuando él hablaba, se conectaban las cuerdas vocales con las palabras de aquel profeta, igual que con Moisés y Jesús. Porque Jesús también tuvo principio, pero lo eterno estaba dentro de Moisés, lo eterno estaba dentro de Jesús y lo eterno estaba dentro de William Branham, la columna de fuego que se hizo carne. Ayúdanos a entender este misterio. Grande es el misterio de la piedad, pero Dios ha venido a darse a conocer para que nosotros podamos ver dónde está la señal, una señal pasada por alto en este día indiferente. Pero ábranos los ojos, Señor, danos el colirio espiritual y déjanos captar lo que tú tienes en favor de nuestras vidas. Te entrego este pueblo en tus manos, oro por cada uno, que tu gracia y tu amor sea sobre ellos y la alabanza para ti, pero el beneficio para tus hijos. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén.